Roberto Urrutia Landeo, médico psiquiatra del Hospital Santa Rosa, con más de 16 años de experiencia. El doctor es también parte del equipo de la Estrategia de Salud Mental y Cultura de Paz del Hospital Santa Rosa, también asesor de la Dirección General en tema de Salud Mental del hospital, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada San Juan Bautista, tiene un posgrado en Neurociencias en la Universidad Garcilaso de la Vega, de especialidad de Psiquiatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con formación en análisis transaccional e hipnoterapia ericksoniana, y desarrolla su práctica privada en Clínica La Luz, donde se desarrolla como jefe del servicio de psiquiatría. Le damos la bienvenida al doctor Urrutia una vez más para esta exposición y quedamos a sus preguntas, a sus dudas al final de la charla mediante el chat. Gracias. Bienvenido, doctor. Buenas tardes y gracias por la invitación. Esta oportunidad vamos a hablar de un tema más general, ¿no? El anterior fue, digamos, enfocado a los compañeros o trabajadores de salud que están en atención de pacientes con COVID, ¿no? Ahora que estamos con esta pandemia. Ahora es una forma más general sobre, digamos, la población y sobre todo también los pacientes que ya tienen un diagnóstico COVID positivo. Cómo puede ser un manejo de parte de su esfera mental de esta situación, ¿no? Entonces, vamos a ver que en estas situaciones, digamos, cada persona tiene una manera diferente de reaccionar a estas situaciones de estrés como la que estamos pasando, ¿no? ¿De qué dependerá cada uno? Depende de cómo ha sido su personalidad previa, de cómo ha sido su formación como persona, de los aspectos que lo diferencian de otras personas y también de la comunidad o del sostén familiar, social que pueda tener. Eso lo estamos viendo día a día en la realidad de nuestro país, ¿no? Hay personas que están manejándolo de una forma, muy, digamos, más racional que otras personas que lo están manejando de una forma completamente desesperada, ¿no? Sin tener mayor capacidad de autocontrol en situaciones como ese tipo, ¿no? Personas que salen a comprar, que salen en el grupo, personas que se dedican a tomar licor, cosas que no ayudan en nada al manejo de esta situación como tal. Entonces, ¿quiénes son las que pueden tener una reacción más fuerte a un estrés como esta crisis, ¿no? Los adultos crónicos y personas que tienen enfermedades ya concomitantes que tienen mayor riesgo de empeorar con una infección por COVID, ¿no? O sea, personas que tenemos alguna comorbilidad médica y lógicamente sabemos que el pronóstico es peor en casos que nos toca a nosotros enfermarnos de COVID. Niños y adolescentes por su misma capacidad disminuida de afronte de estrés, porque todavía son personas en desarrollo. Las personas que están en la respuesta a la pandemia, ¿no? Por ejemplo, pues, nuestros compañeros de salud, policías, militares, vendedores de mercados, etcétera, ¿no? Y personas que tienen ya enfermedades mentales, ¿no? Sobre todo las que están en trastornos por abuso de sustancias, ¿no? Que como vemos, muchos tienen la única salida disponible es continuar en el consumo de la sustancia, sobre todo en el alcohol, que es la enfermedad por consumo más frecuente en nuestro país. Entonces, ¿esto qué produce? ¿No? Un estrés permanente a este nivel desencadena varios malestares, ¿no? Que tienen correlatos y tienen, digamos, manifestaciones en diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está integrado a todos los sistemas del cuerpo. Por ejemplo, de la piel, el cabello, ¿no? Que hay problemas, por ejemplo, de psoriasis, de eczema, de caída de cabello, ¿no? En el tracto digestivo, ¿no? El sistema digestivo es un sistema nervioso en miniatura. Entonces, un problema como el estrés que sobrecarga el sistema digestivo y produce desórdenes como gastritis, úlceras, colitis, úlceras duodenales, colon irritable, ¿no? Que es bastante frecuente en personas con estrés crónico. En el sistema reproductivo puede ocasionar desórdenes menstruales, ¿no? Por desórdenes hormonales en el eje ovárico de la mujer.
infecciones vaginales recurrentes, problemas de deseo sexual, y puede ser en el hombre eyaculación prematura o impotencia, ¿no? Que es bastante común también. En los pulmones pueden provocar reacciones individuos con condiciones asmáticas. Entonces, es más probable que desarrollen crisis en estado de estrés. Eso también lo vemos, digamos, en la práctica diaria, que las personas con asma, por general, son personas con mucho nivel de ansiedad. También es importante que en personas con ataques ya de ansiedad agudos por lo que está pasando, simulen muchos síntomas parecidos a una insuficiencia respiratoria, ¿no? Ventilación acelerada, superficial, que puede provocar hasta desmayos, pero que son limitadas porque una vez que pasa la crisis, la función respiratoria vuelve a la normalidad. A nivel cardiovascular puede haber presión alta, aumento de presión, aumento de frecuencia cardíaca, ¿no? Porque la secreción de adrenalina aumenta en las personas con estrés. Entonces también puede llevar a tener, a simular, por ejemplo, ataques cardíacos, dolor de pecho, dolor precordial, falta de aire, pero motivado por una excesiva descarga de sustancias de estrés en el cerebro, ¿no? En la boca se puede provocar úlceras bucales, excesiva resequedad por esta misma situación. Y a nivel cerebral, pues hay varios síntomas, ¿no? Problemas mentales, emocionales. El más común, el insomnio, ¿no? El más frecuente, el insomnio, el dolor de cabeza, problemas de personalidad, irritabilidad, llegando cuando esto ya es algo crónico mantenido a niveles extremos, producir síntomas ya de una enfermedad de ansiedad o de depresión. Entonces, esta pandemia ya ha llevado a un incremento de los niveles de estrés a toda la población. Ahorita todos estamos estresados en mayor o menor medida por esta situación. Entonces, dentro de esta situación, el estrés intenso mayor es en las personas que están siendo diagnosticadas de COVID positivo, ¿no? Porque es mucho más fuerte la carga emocional. Entonces, en ellos se pueden presentar síntomas emocionales como ansiedad, impotencia, miedo, culpa, irritabilidad, cólera, tristeza. Puede haber conductas anómalas como hiperactividad, aislamiento, tendencia al llanto, aceleración del lenguaje, problemas para desconectarse de las situaciones del día a día. Puede haber confusiones, pensamientos contradictorios, dificultades en la concentración, problemas de la memoria, pensamientos negativos que están dando vueltas permanentemente, dudas, pesadillas, imágenes que se meten dentro de nuestra cabeza y no nos dejan pensar en nada más. También los síntomas propios de la esfera física, que como comenté hace un rato, son propios de un sistema en estrés, como la dificultad respiratoria, dolor de pecho, hiperventilación, aumento de sudoración, dolor de cabeza, mareos, contracturas musculares, taquicardias, adormecimientos de las manos, ¿no? Agotamiento físico, etc. Dentro de todos ellos, los más comunes son los pensamientos que tienen un índole ya fuerte, marcado, de negatividad, que son pensamientos no se conllevan con la razón muchas veces, no se llevan con la realidad y que tienen matices exagerados, ¿no? Y que provocan malestar en la persona que los tiene. Estos pensamientos pueden aparecer normalmente en situaciones estresantes, pero no son adaptativos, no es un modo de pensamiento que nos ayude a confrontar la enfermedad que está pasándonos. Digamos, lo primero que tenemos que hacer para poder controlarlos es detectarlos, ¿no? Saber que está pasando esto. ¿Cómo lo podemos saber? Porque son pensamientos que se caracterizan por ser automáticos, ¿no? Que son involuntarios, uno no los quiere pensar, pero igual se presentan, que muchas veces son infundados, o sea, que no son, digamos, correlacionados con la realidad, no tienen una correspondencia, y que provocan una respuesta emocional negativa, ¿no? Las personas que tienen síntomas de estrés por naturaleza son personas que tienen este tipo de pensamientos, ¿no? En esta situación actual, con mayor razón, ¿no? Son personas que tienen un diagnóstico de COVID, lógicamente no van a tener un pensamiento bonito, positivo, pero el problema es cuando se van a la esfera contraria, exageradamente, a tener este tipo de ideas, pensamientos negativos, permanentes, que no lo dejan tranquilos y les producen más estrés. Entonces, algunos, por ejemplo, de estos pensamientos, que la persona va a pensar inmediatamente que se va a morir, ¿no?
que tiene más debilidad y que la enfermedad lo va a abordar con más fuerza, no va a superar, que será un caso más grave que el de los demás, que va a ingresar a UCI y que la evolución es negativa completamente. Entonces, ¿esto en qué sentido no tiene correlación con la realidad? En que la gran mayoría de casos de estos pacientes evolucionan favorablemente, que no significa un diagnóstico de muerte, ¿no? El tener el COVID, y que no necesariamente va a ser un manejo grave de UCI, porque, como le decía, la gran mayoría son casos que pueden sobrellevarse en el domicilio. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando detectemos estos pensamientos que nos hacen sentirnos mal? Pararlos, ¿no? Tratar de pensar positivamente, de combatir la idea, sustituirla por otra que sea más adaptativa. Por ejemplo, no necesariamente me voy a poner grave, puedo superar esta enfermedad. El pronóstico de la enfermedad es variablemente es positivo en gran parte de personas. Y lo otro es racionalizarlo, ¿no? O sea, enfrentar estos pensamientos, analizarlo de una forma lógica y ver cuál o qué porcentaje de este pensamiento es real y cuál no. Entonces podemos rebatirlo o racionalizarlo preguntándonos, ¿no? ¿Por qué yo tengo más pronóstico malo que otras personas y por qué yo voy a caer mal necesariamente? Entonces es una forma de controlarlo y tratar de evitar que esto siga perjudicando. Esto también se ve a nivel de la esfera afectiva, ¿no? Porque las personas, si de por sí ya son muy ansiosas o muy preocupadas, el hecho de tener el diagnóstico del COVID lo va a poner aún más nerviosos. Entonces, lo normal es tener una reacción negativa cuando es un diagnóstico de coronavirus, ¿no? Nadie le va a gustar tener esta enfermedad, pero no es algo de lo que se tiene que uno avergonzar, porque es algo que sabemos que está fuera de nuestro alcance. Entonces, estas emociones, igual que los pensamientos irracionales, no son adaptativos y no contribuyen para afrontar adecuadamente esta situación. Porque nos podemos poner con un ánimo bajo, decaído, triste, sin llegar a estar completamente deprimidos, pero sí con el ánimo decaído, con mucha ansiedad, con muchas preocupaciones, nerviosismo, irritabilidad, que tampoco es un cuadro de un trastorno, pero sí es un síntoma fuerte. O podemos tener el ánimo irritable, ser colérico, no podemos tener tolerancia a lo que nos dicen las demás personas, o podemos estar en un estado aplanado, en lo cual es como que no nos interesa nada lo que pasa alrededor nuestro, o una reacción de enfado rabiosa, exagerada, ¿no? Ante esta situación. Las técnicas para mejorar esto pasan primero por relajarnos. Para relajarnos es necesario que aprendamos cómo respirar y cómo manejar nuestra sintomatología, que es, digamos, cardinal en esto, que es el problema de la mala respiración y del aumento de la frecuencia cardíaca y la baja oxigenación que tenemos cuando estamos nerviosos. Entonces, cuando controlamos la respiración, podemos ayudar a controlar las emociones, ¿no? Es una reacción paradójica. Una persona ansiosa respira mal, respira superficial y respira rápido. Una persona que comienza a respirar lento, profundo, por simplemente una cuestión de reflejo, ayuda a bajar el nivel de ansiedad. Es algo que está plenamente comprobado y que tiene mucha utilidad en las terapias que hacemos para provocar relajación en personas ansiosas. Entonces, aprendiendo a respirar, inhalando profundamente, elevando el diafragma, una cuenta lenta de 10, manteniendo el aire dentro de tus pulmones durante otros 10 segundos para que se pueda oxigenar bien la sangre y exhalando también de una forma muy lenta, vamos a producir que, digamos, el reflejo de respiración acelerada se vaya apagando y el corazón también vaya disminuyendo su frecuencia de latido cardíaco. Y eso nos va a provocar una sensación de bienestar y de tranquilidad que va a ser muy útil para manejar este tipo de cuadros. Lo otro es meditando, ¿no? Cuando podemos controlar con mayor facilidad la respiración, podemos evocar imágenes que nos den tranquilidad, que nos den placer, por ejemplo, un sonido de las olas del mar en la arena, o de un río en una campiña. Poder meditar y trasladarnos a ese lugar nos va a ayudar también a profundizar aún más nuestra relajación. Inclusive provocarnos a veces hasta un estado de sueño natural, ¿no? Si es que lo podemos ir
realizando pues, de una forma permanente. También es necesario que tengamos actividades placenteras que nos ayuden a desenfocarnos un poco de esta situación, ¿no? Y nos sea, digamos, más fácil adaptarnos a lo que nos está pasando en caso de tener la enfermedad o tener familiares inclusive que tengan la enfermedad. Entonces, dependiendo de las preferencias personales, ¿no? O la lectura, la música, el cine, etc. Otro problema frecuente, muy frecuente en personas con ansiedad y más en personas con estas situaciones de COVID es el insomnio, ¿no? Personas que no pueden dormir bien porque la cantidad, la calidad de sueño se deteriora. Entonces puede ser un insomnio al inicio, ¿no? No se puede conciliar adecuadamente el sueño. Un insomnio de mantenimiento, en el cual hay despertares frecuentes o problemas para volver a dormir una vez que se han despertado de madrugada. Y también problema de despertar precoz, ¿no? Despertarse, digamos, antes de que se comience a aclarar el día, ya no puedes volver a dormir. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esto y podemos mejorar nuestra calidad de sueño? Aprender a relajarnos, ¿no? A relajarnos controlando las contracciones musculares, ¿no? Mediante el uso, digamos, de un músculo en particular, tensionarlo y mantener la tensión durante 10 segundos hasta que podamos relajarlo y, digamos, aumentando la sensación de relajación y de tranquilidad por medio de este ejercicio. Lógicamente que tiene que ir acompañado primero de una técnica de respiración, que es la que estamos viendo, la que hemos comenzado a explicar. Entonces, lo otro que tenemos que tener presente siempre es la higiene del sueño, ¿no? La higiene del sueño son medidas que tenemos que tener para poder adecuar el sueño. Entonces, tratar de tener un horario de sueño, despertarse, acostarse a una hora adecuada. El tiempo en cama es solamente el necesario para dormir, 7 o 8 horas. Suprimir ingesta de sustancias con efecto activador, sobre todo la cafeína, que es lo que más nos desfavorece para conciliar el sueño en la noche. O sea, tomamos café en la noche y no vamos a dormir bien. Evitar dormir durante el día, porque eso nos quita también horas de sueño o necesidad de horas de sueño. Evitar actividades excitantes muy digamos, esforzadas durante las horas previas para evitar activar nuestro cuerpo. Tomar baños de agua a temperatura corporal y tener condiciones ambientales adecuadas, ¿no? Por ejemplo, los ruidos, la luz. Nadie puede dormir si tiene el televisor prendido, el celular o el internet prendido, porque nos va a distraer. Igual, ¿no? Las condiciones de temperatura o de ruido para que nos pueda ayudar el ambiente en poder conciliar bien el sueño. Hay que tener la necesidad de buscar apoyo, ¿no? El apoyo social, porque esta situación es difícil de manejar para cualquiera. No significa que haya una cuestión de debilidad o problemas mentales, ¿no? Sino que simplemente es una situación que nos sobrepasa, nos ha sobrepasado a todos. Entonces es necesario tener apoyo emocional, ¿no? Compartir los sentimientos, los pensamientos, experiencias, ¿no? Para poder sentirnos bien y para poder también poder hacer sentir bien a quienes nos rodean. Tener apoyo informativo, ¿no? Para poder saber bien acerca de cuál es la naturaleza del problema, de saber cómo podemos hacer para interpretar y para poder adquirir conceptos que nos ayuden para poder afrontar esto, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, sabemos que si tenemos el diagnóstico, busquemos ayuda por medio de la línea telefónica para que nos indiquen qué es lo que podemos ir haciendo en nuestras casas y evitar, por ejemplo, acudir innecesariamente a los hospitales que ya sabemos que están colapsados. También debemos tener un apoyo material, ¿no? Que aumente el bienestar a reducir la sobrecarga de tareas, ¿no? Entonces, es necesario hacer alguna actividad que nos mantenga ocupados, lógico, pero también es necesario tener actividades que nos mantengan distraídos, ¿no? Sobre todo si es que esto nos ayuda a descargar esta tensión que estamos teniendo en el día con todas estas situaciones que están pasando. ¿Cómo podemos buscar o obtener este apoyo social? Siendo asertivos, ¿no? Entonces, si tenemos necesidad de apoyo emocional, personal, lo primero es tener la capacidad de pedir ayuda, ¿no? Para ello basta con ser asertivo, formular la petición de una forma segura, sin sentimientos de vergüenza o incapacidad por el hecho de necesitarla y sin pensar que vamos a herir sentimientos de las demás personas. Hay muchas
pacientes que me consultan, que me dicen que tienen miedo de conversar con su familia porque tienen temor de que les vaya a preocupar. Pero eso no tiene sentido, ¿no? Porque la familia se preocupa más viendo que una persona con un diagnóstico de COVID o con sospechas se encierre o no quiere hablar porque piensan que ya está como, digamos, tomándolo a la forma más fatal posible. Entonces tenemos que ser asertivos en ese sentido, saber que necesitamos apoyo, porque es algo natural, como le decía, no es una muestra de debilidad para nada, sino que es algo completamente normal en este tiempo. Entonces, el uso de las redes sociales también es adecuada para buscar y obtener apoyo social mediante la utilización de medios que nos proporcionan estas redes. Conéctate a redes que utilices con frecuencia, comparte experiencias positivas con otros usuarios, no compartir estas cuestiones devastadoras que estamos viendo, porque es más bien una forma de contagiar nuestra ansiedad, y no tratar de ver la parte más, quizás, que nos pueda nutrir emocionalmente, ¿no? Para poder ayudarnos, cuestiones de fe, cuestiones ¿no? de mensajes positivos, para que quienes estén en situaciones parecidas a la nuestra también puedan tener la forma de superarlo, ¿no? Porque estamos viendo que esto, como le decía, está en pleno auge y en pleno desborde. Ya estamos en una situación muy crítica. Lo otro es exteriorizar nuestra experiencia, ¿no? O sea, guardarnos los sentimientos, las ideas que tenemos de la situación actual por esta situación del COVID no nos sirve en nada, ¿no? El hacernos los fuertes, el hacernos los que sabemos todo, que podemos manejar todo, no es productivo en realidad. Más bien el tener las experiencias personales, emocionales que experimentamos y compartirlas con los demás puede ayudar a sentirte mejor contigo mismo y a obtener auxilio en momentos que lo necesitemos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda para que podamos, por ejemplo, ver si las personas han tenido este problema y han salido de esta enfermedad, podamos compartir esto en Internet para que otras personas que lo están padeciendo en este momento, o sea, que le estén comenzando a sentir los síntomas o que tengan un diagnóstico inicial, lo puedan hacer más llevadera, ¿no? Compartir experiencias, digamos, de que se ha podido solucionar esta situación, hace que otras personas se motiven a que también lo puedan hacer. Entonces es necesario que eso lo compartamos, ¿no? No guardarla dentro de nuestro, porque en realidad no es ser generoso con los demás. Podemos hacerlo, digamos, por una técnica, por ejemplo, como un diario, ¿no? Que puede ser online, si es que uno tiene acceso a redes o tiene más facilidad de manejo, o también de una forma personal, si lo quieres hacer con un diario más tradicional. Y si tienes alguna dote artístico, puede ser mediante una pintura, un relato, una composición musical que pueda ayudar también para externalizar la experiencia con la enfermedad. Entonces, lo que es necesario tener en cuenta que ahorita en esta situación, la forma de afrontar esto viene de una forma positiva, optimista, ¿no? Si caemos en la epidemia mental, ¿no? De ya pensar que no se soluciona nada, de que todo está perdido, pues ahí va a ser difícil que nuestra mente acuda a nosotros y nos dé soluciones, ¿no? Porque nuestra mente obedece a todo lo que nosotros le damos, ¿no? Le nutrimos. Si nosotros le nutrimos mensajes catastróficos de que ya todo está perdido y que todos vamos a morir y que no hay solución para nada, lógicamente no va a encontrar ninguna solución porque ya le pusimos un para, ¿no? Hasta aquí nomás llegamos porque ya no hay forma de salvarnos, entonces no va a encontrar ninguna alternativa. Entonces, también para eso tenemos que ser resilientes, ¿no? Tenemos que tener la capacidad para superar circunstancias estresantes, ¿no? De crecer ante la adversidad. Y yo creo que acá en el Perú tenemos mucha experiencia en eso porque hemos sido, digamos, partícipes, testigos de épocas muy difíciles por terrorismo, por la hiperinflación, por la epidemia del cólera, por los terremotos, por las inundaciones, los huaicos, ¿no? Entonces, somos personas de lucha, ¿no? Que podemos superar muchas de estas cosas que hemos afrontado anteriormente. Entonces, nada puede decir que en esta situación tampoco no vamos a poder hacerlo igual. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar y tenemos que ver la forma de compartirlo y contagiarlo, si se quiere llamar, para que las otras personas alrededor nuestra también lo puedan ver de esta manera. Entonces, el impacto de la pandemia ha sido, digamos, de una cuestión de ser escéptico, ¿no? Cuando vieron las primeras noticias, ¿no? O de negar que pudiera pasar esto a nivel mundial o que no iba a pasar nada.
de ponernos coléricos cuando ya vimos que esto se estaba expandiendo y que iba a llegar de todas maneras a nosotros o que ya estaba llegando, de cuestionar, ¿no? De tener cólera, a pasar a tener un nivel de miedo, ¿no? De temor, de pasar qué va a enfermar, qué va a pasar si nos enfermamos, si no tenemos cómo curarnos, hasta el actual que creo que estamos en una situación de estar tristes, sentirnos vulnerables, ¿no? De sentir que ya no hay mayor forma de confrontar esto, ¿no? Entonces, nos debe servir esto como una experiencia, por más negativa que sea esa experiencia igual, para adquirir, ¿no? Nuevos hábitos, nuevos modelos de vida, de cuidarnos, de aprender, de ayudar, ¿no? De poder abrirnos como personas y poder ser más empáticos con los demás. Y para poder esto hacernos de una sociedad más fuerte, digamos, adecuada socialmente cuando pasen las cosas, ¿no? Para poder adquirir las fortalezas que no hemos tenido hasta ahora, ¿no? De toda gran crisis viene un gran crecimiento, ¿no? Eso se ha aprendido en múltiples oportunidades en diferentes sitios y es algo que esperemos que también pase acá en el Perú. Eh, Al final, si tampoco, digamos, no podemos controlarlo, por más que hemos tenido, digamos, las técnicas que hemos ido enfrentando y ya vemos que esto nos está sobrepasando, siempre es la oportunidad de buscar apoyo profesional, ¿no? Para que nos ayude a mejorar los síntomas cuando ya son muy molestos, o a veces simplemente para compartir la experiencia con alguien que nos pueda asesorar, ¿no? En un caso especial, por ejemplo, en padres y madres, tenemos que saber que los niños y los adolescentes reaccionan en gran medida a lo que observan en los adultos. Una vez que los padres manejan este tema del COVID con calma y seguridad, es una forma de apoyar a los hijos, pero si, digamos, vemos que es al revés, que los padres se desesperan, gritan, se estresan, se vuelven histéricos, los chicos no van a poder tener una reacción adecuada, ¿no? Entonces, los padres pueden llevar más tranquilidad a quienes los rodean si están mejor preparados, ¿no? Para eso es necesario repasar lo que hemos estado conversando acerca de identificar emociones y pensamientos negativos y tratar de combatirlos o controlarlos para que no nos afecte emocionalmente más de lo que ya nos está afectando. Entonces, debemos estar atentos al cambio de comportamiento, porque no todos los niños o adolescentes responden al estrés de una misma forma. Entonces, algunos tienen cambios, como por ejemplo los niños pequeños, un llanto y irritabilidad excesiva, algo que no pasaba, o tener comportamientos que ya habían superado, como por ejemplo no llegar al baño a tiempo, ensuciarse la ropa o hacerse en la cama. Cuando están muy tristes, muy preocupados, ¿no? Se le nota por medio de lo que conversan, de cómo está su semblante, sus conductas. Con los hábitos de alimentación y el sueño también poco saludables, que coman poco, que coman demasiado, que no duerman. Cuando están irritables y berrinchudos, sobre todo en jóvenes, adolescentes, cuando tienen problemas de atención y concentración, cuando vemos que se distraen rápido, que no hacen caso de las indicaciones o se olvidan. Cuando ya no tienen gusto por las actividades que antes disfrutaban, por ejemplo, los chicos pues estar en internet, en la computadora o la televisión, vemos que ya no les llama la atención. Cuando manifiestan dolor de cabeza, dolor corporal sin motivo alguno, o cuando en caso de jóvenes pues llegan al consumo de alcohol, de tabaco, de alguna sustancia, ¿no? Es un síntoma de alarma fuerte. Entonces, ¿cómo podemos brindar apoyo a nuestros hijos? Hablar sobre la epidemia, ¿no? No tratar de ocultar las cosas, sino conversarles, de acuerdo al nivel de entendimiento, conversarles de una manera comprensible para ellos, ¿no? Los más chicos que no han ido al colegio, explicarles que es una situación que no ha pasado nunca, pero que nos obliga a estar recluidos y que sobre todo ellos que no pueden tener mucho contacto, tienen que llevar las clases virtuales y tratar de hacerles acompañamiento para que eso lo puedan ellos manejar. Hay que responder sus preguntas con información, como les decía, comprensible para su edad sobre la pandemia, darle la sensación de seguridad y de protección, ¿no? Darle a entender que si está disgustado es normal, ¿no? Darle modos de cómo controlar esto, cómo poder manejar la situación, haciendo juegos en familia, conversando, viendo cosas en películas en conjunto, ¿no? Diferentes formas que nos puedan ayudar a unirnos como familia para que podamos afrontar esto en conjunto, ¿no? Ninguna persona por sí sola puede desarrollar un esfuerzo, digamos, con más facilidad que cuando lo hace en grupo. Y qué más importante el grupo que un grupo familiar, ¿no? Entonces, hay que limitar la exposición de la familia a la cobertura de noticias, ¿no? Porque esto, digamos, es
Aparte que es estresante, los niños ellos pueden malinterpretar o asustarse más por las cosas que están pasando que no llegan a entender. Y tenemos que ser modelos, ¿no? A que ellos nos puedan seguir, por ejemplo, descansar bien a nuestras horas, tratar de hacer ejercicio, de comer adecuado, conectarnos con nuestros amigos y familiares que están alejados de nosotros por medio de las redes, ¿no? En eso sí las redes sociales son muy efectivas en poder llamar, comunicar, videollamar con nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos que están lejos para que eso nos dé reconforte y también nos dé la sensación de unidad familiar, por más que no podamos estar físicamente juntos. Por último, a nombre de la Estrategia de Salud Mental del Hospital Santa Rosa, los invitamos a que en caso de cualquier consulta, ya sea presencial o telefónica, están los números y los horarios para que puedan comunicarse con nosotros y poder plantear sus dudas, sus problemas, sus consultas, o simplemente el hecho de querer que podamos escuchar las situaciones que están pasando de forma completamente confidencial, completamente privada, ¿no? Nosotros somos profesionales y sabemos que lo principal es guardar la privacidad y digamos, hacer que las personas se sientan seguras de que nuestras conversaciones son estrictamente a nivel profesional y solamente entre el paciente o entre el usuario y nosotros. No sé si tienen alguna consulta sobre lo que hemos conversado. Sí, doctor Urrutia. Doctora Silvana, por favor, hay algunas preguntas en el chat. Gracias. Yo como pienso, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Doctor Urrutia, buenas tardes. Como siempre, una excelente presentación. Quería preguntarle algunos tips porque dado que los pacientes con diagnóstico de COVID-19 pueden tener diferentes grados o diferentes formas de presentación y diferentes grados de severidad, los pacientes que están en su casa, que creo que es para los que más nos dirigimos en esta presentación, un poco complicado, digamos que manejen el estrés con su familia cuando tienen que estar aislados, cuando la misma familia tiene que, digamos, exagerar o extremar las medidas de precaución en su propia casa, cuando a veces los vecinos, cuando se enteran o todo, también pueden tener ciertas formas de discriminación, ¿no? Entonces, no sé si nos da alguna, de repente ahí sí va a ser necesario que los servicios de salud también proyectemos una forma de apoyo a estos pacientes, ¿no? Por digamos, telesalud, porque la verdad que es bien complicado, ¿no? Tampoco van a poder salir a buscar apoyo de un profesional, ¿no? Sí, mire, muy buena pregunta, doctora. Justo nosotros en el hospital hemos comenzado a hacer un protocolo de seguimiento de casos positivos de COVID y de sus familiares, sus contactos, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de comunicarme ya con 4 familias de pacientes que tienen diagnóstico y, bueno, uno que otro que está hospitalizado, pero, digamos, otros están en sus casas. Y la gran parte de consultas que se hace ahí, aparte, bueno, de los síntomas físicos que puedan tener de COVID, son cuestiones de cómo manejar el estrés, de cómo enfocar, ¿no?, la situación actual, porque como usted misma dice, ¿no?, hay problemas a veces hasta de discriminación, de estigma, y les es muy útil la conversación que podemos tener, la forma de cómo se les puede orientar o aconsejar. Entonces, sí, la telemedicina en este sentido, sí, yo creo que va a ser muy útil, no ahorita solamente, sino más adelante cuando esto recién vaya pasando. Porque es difícil que las personas pues adquieran estas pautas de manejo de una forma pues empírica, ¿no? Entonces muchas veces necesitan una orientación o una consejería, por decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, eh, como les voy a repetir, tanto mi equipo como yo estamos llanos a poder recibir las llamadas que sean necesarias y poder ayudarlos a manejar esta situación.
tanto los pacientes como los familiares, porque ¿no? También hay pacientes que están internados, hospitalizados, los familiares están en sus casas preocupados y necesitan también formas de manejar esta situación. Entonces, para eso es la intención, ¿no? También de la charla, de poder promover este servicio que nosotros venimos brindándolo desde que comenzó la epidemia, y lo vamos a seguir haciendo, como le digo, hasta que se vuelva a regularizar esta situación, que aún no sabemos, ¿no?, cuánto exactamente pueda demorar. Excelente, doctor. Eso lo vamos a tener que difundir también por la web. Por favor, doctora Silvana, creo que hay varias preguntas en el chat. No sé si me puede ayudar leyéndolas. Silvana. ¿Ahí me Bueno, escuchan? ¿Me escuchan? ajá, ahí sí, Ajá, por ya favor. está. Porque, Sí, ajá. el doctor Miguel Chipana nos comenta, el seguimiento telefónico se convierte además en una suerte de terapia. Los pacientes se sienten acompañados cuando los llamamos e incluso nos toca hablar con deudos de pacientes recientemente fallecidos, ¿no? Es lo que nos comenta el doctor. También tenemos un comentario de la doctora Natalia Silva, que nos comenta que es un grupo de psicólogos que están haciendo también una especie de teleorientación a través de Facebook, ¿no? Para poder apoyar a los pacientes. Han formado un grupo. Y el resto son, bueno, felicitaciones para el doctor Urrutia, ¿no? Por la exposición, por la gran exposición. Hay un factor, digamos, importante, ¿no? Que es la parte, eh, digamos, emocional del paciente, todo paciente en general, ¿ah? No solamente el paciente ahorita que tiene COVID, sino en general. Cuando un paciente se acerca a una consulta médica, psicológica o de cualquier especialidad, es porque necesita, aparte de una ayuda, digamos, farmacológica, si quieren llamarlo, ¿no? También necesita ser escuchado muchas veces, ¿no? Entonces, el efecto placebo que le damos al escuchar, hacerlo sentir que para nosotros es importante su salud y que para nosotros nos interesa cómo están ellos emocionalmente, es bastante reconfortante. Y más en esta situación, ¿no? Porque ahora, como le digo, la situación es mucho más severa a nivel de estrés que anteriormente. El hecho de contactarnos con ellos y escuchar sus problemas y tratar de orientarlos y hacerlos sentir que estamos, digamos, pendientes de ellos, le da seguridad y le da tranquilidad, ¿no? Entonces, ese factor es importantísimo. Y mientras más actores se puedan plegar a esto, va a ser mejor, ¿no? Para que pueda haber más cobertura de esta forma de ayuda para las personas que tienen el diagnóstico o familiares de los que tienen el diagnóstico. Sí, doctor, mientras esperamos algunas preguntas, quería comentarles que efectivamente casi todos tenemos ahorita pacientes que nos están haciendo llamadas telefónicas, consultas por WhatsApp, es decir, preguntas por WhatsApp. Y creo que sí se nota que es tan importante el contacto con otra persona fuera de su círculo que le haga sentir cierta seguridad o simplemente, como dice el doctor Urrutia, les escuche. Porque no solamente los pacientes con COVID o los pacientes familiares de estos pacientes, sino también los otros pacientes que están aislados, porque de por sí el aislamiento les da un montón de inseguridad. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Que me llaman los pacientes adultos mayores sobre todo, desesperados, porque aparte de que el contacto social era de por sí algo que evitaba la depresión, que les hacía llevar sus actividades de la vida diaria de mejor forma, ahora encima no tienen alguien a quien voltear y hacerle consultas, ¿no? Entonces creo que ese rol nuestro de todos estamos experimentando, recibiendo estas llamadas, estas preguntas y consultas por las redes sociales, creo que es importantísimo continuar dando soporte a nuestros pacientes de vía remota, aunque sea, ¿no? Sí,
Es como le decía, ¿no? Es bastante importante porque si bien los síntomas de la enfermedad en sí son molestosos, el hecho de tener la carga emocional empeora, ¿no? La manifestación de los síntomas, ¿no? Como en otra patología. Una persona que está con un nivel de estrés más alto tiene cambios físicos importantes y también tiene una cuestión de predisposición al cambio o a la cura, ¿no? Que en caso de que ya esté demasiado estresado o hasta deprimido, lógicamente no lo va a ayudar, ¿no? Más bien creo que los hunde. Muchas veces vemos eso, pacientes oncológicos, por ejemplo, ¿no? El hecho de tener un cuadro de depresión hace que su enfermedad de base sea más rápida y más agresiva, inclusive. Entonces, es básico, digamos, entender estos conceptos porque mucho tiempo a la medicina se le ha dado, digamos, una importancia indebida a la parte mental, ¿no? Como si el ser humano no fuera mente y cuerpo. Entonces simplemente hemos visto las partes físicas y no hemos incidido, no hemos dado importancia como prestadores de salud a la parte emocional y mental, que es básica en realidad en cualquier enfermedad es básico tener una mente predispuesta a curarnos. Porque en caso contrario también, por más cuidados médicos que tengamos, no nos va a ir bien. Así es, doctor. Tenemos una pregunta Una también, preguntita, Silvana. sí. Ujú. Sí, tenemos una pregunta de doctora Marlene Fabián. Dice, tiene una consulta, ¿tienen previsto tener comunicación vía WhatsApp formando grupos o vía Messenger para que compartan experiencias? Ella propone, por ejemplo, ser un especialista por un grupo de 8 pacientes cada uno, ¿no? Claro, o sea, las formas de abordaje se pueden hacer pues, por medio de ¿no? de la computadora, del Zoom, ¿no? Yo he tenido grupos de Zoom también con compañeros de mi formación. O sea, hay varias formas de manejo, ¿no? O sea, nosotros estamos llanos a intervenir, ya sea de forma individual, de forma grupal, ¿no? Sin ningún tipo digamos, de problema, ¿no? Coordinar horarios, ¿no? Mis colegas están acudiendo al hospital son los 3 que están yendo interdiariamente. Yo por cuestiones de salud no puedo acercarme, ¿no? Al hospital, pero estoy en línea por medio de mi celular que está ahí apuntado, ¿no? Durante todo el día, ¿no? Entonces es cuestión de coordinarlo y poder ver la forma de brindar esta ayuda, ¿no? Nosotros, como le digo, estamos predispuestos, ¿no? Tanto los médicos como las enfermeras, las psicólogas de la estrategia, estamos predispuestos a hacerlo. Acá tenemos un comentario también de doctora Carmen Dávila, dice, felicitaciones, gracias por el esfuerzo. La salud mental jamás debe ser subvaluada. El apoyo psicoemocional debe ser una pieza angular del paciente COVID y de su familia. Claro, como decía, ¿no? Bueno, Alina sabe muy bien, con ella coordinamos bastante manejo de pacientes de su especialidad en salud mental y conoce muy bien que las personas con una patología, en este caso ya el COVID, ¿no? Específicamente, pero una patología médica o física, si quieren llamarlo, que tiene una buena predisposición mental, el pronóstico es mucho mejor que aquellos que tienen ya un deterioro o una afectación del área mental, ¿no? Porque es como un ancla, ¿no? Los jala para abajo, en lugar de ayudarlos a afrontar y a salir, los hunde, ¿no? Se empeora el cuadro. La doctora Marlene Fabián nos comenta también, esta actividad lo pueden realizar profesionales que están ahorita en cuarentena y así disminuir el riesgo, ¿no? ¿Cómo no entendí? Doctora Marlene Fabián, quien propone también hacer grupos vía WhatsApp, dice, esa Ah, actividad lo pueden realizar los profesionales que están en cuarentena y así disminuir el riesgo, ¿no? sí, claro, o sea, como le decía, el único del equipo ahorita que no se acerca al hospital soy yo, porque la cuestión es de comorbilidad médica, ¿no? Pero, claro, con gusto, como le decía, ¿no? Yo estoy teniendo consultas en línea con pacientes míos, conocidos, ¿no? En el hospital o en particular, y podemos, igual, ¿no? Hacerlo también con las demás personas. También tengo ahora la oportunidad, como les comentaba, de hacer
la teleorientación, los pacientes o los familiares de los pacientes COVID positivo, y también es una forma de intervención, ¿no? Como comentó Miguel hace un rato, la gran mayoría de consultas vienen por esta esfera, ¿no? De cómo manejar esto, cómo sentirse mejor o más tranquilos, ¿no? Con esta orientación que le damos por teléfono a diario. Doctora Silvana, también se quedó en el tintero, creo, un comentario de uno de los participantes sobre el apoyo a los familiares de pacientes aislados en la Villa Panamericana, ¿no? Sí. Bueno, en general creo que pacientes y profesionales de salud que tienen familia que no pueden contactar por un periodo prolongado, ¿no? No sé si algún comentario, doctor Urrutia. Con respecto a los familiares o sea, que están incomunicados con pacientes positivos. Sí, hizo mención sobre que tienen familiares en la Villa, o sea, familiares que tienen pacientes en la Villa Panamericana, ¿no? Y preguntó. Los que están dentro de ahí, pues claro, también se podría hacer una intervención y no sé si dentro de la Vía Panamericana también se hace manejo ¿no? Con especialistas de salud mental, con psicólogos, ¿no? Porque son personas aisladas con toda la atención de saber si van a salir bien de esto o no. Necesitarían un apoyo profesional en ese aspecto. Y con los familiares que no están en comunicación por esta cuestión misma del aislamiento, también, claro, se puede hacer un manejo similar, ¿no? En el sentido de poder darles armas para poder sobrellevar este tiempo que van a estar o que sí permanecen alejados de sus familiares y a veces sí sin tener mucha noticia de ellos. Entonces, yo creo que el interés está, la predisposición de ayudar también está, es solamente cuestión de organizarlo y hacerlo, ¿eh? No es una cosa tan difícil siempre y cuando esté la voluntad, y la voluntad de ambas partes está ahí, ¿no? Bien, doctora. Doctora, ya no tenemos Sí. más preguntas. Así es, Silvanita. Bueno, entonces agradecemos la participación nuevamente del doctor Urrutia. La verdad que el tema de salud mental, como bien lo recalca él, es un tema angular, es la piedra angular de todo éxito en los tratamientos, porque como bien dijo él, nosotros somos seres humanos, somos seres complejos, con varias dimensiones, una de ellas es la mental, tanto como la física tienen una importancia crucial, ¿no? en los éxitos de los tratamientos y en general en nuestra vida, ¿no? Tienen un papel muy importante. Por eso es que vamos a propiciar que estos temas de salud mental sean tomados, retomados de forma, digamos, permanente, junto con las otras exposiciones. Agradecemos, como siempre, la participación del doctor Urrutia y la participación de todos los invitados a esta reunión. Los invitamos también para el día de mañana y todos los días vamos a poner el link para que puedan generalmente van a ser a las 5 de la tarde las presentaciones, pero si hay alguna variación también va a aparecer y les vamos a mandar por WhatsApp. Muchas gracias. No sé si hay algo más que decir, doctor Urrutia. Sí, gracias nuevamente por la oportunidad y reiterarle la invitación a todas las personas que estén interesadas o algún conocido o algún familiar que esté interesado a brindarle nuestros teléfonos para poder captar y poder ver la forma de ayudar en el manejo de esta situación. Gracias. Bueno, gracias. Felicitaciones reiteradas de todos los participantes al equipo de salud mental del Hospital Santa Rosa y nos vemos el día de mañana con el link que les vamos a poner también el día de mañana. Muchas gracias. A las 3 de la tarde. Gracias. Gracias.